¿Qué consecuencias puede tener el informe de la ONU que acusa a Maduro de crímenes de lesa humanidad? Nicolás Maduro y otros miembros de su gabinete fueron acusados este miércoles por las Naciones Unidas de perpetrar crímenes contra la humanidad. Según una investigación elaborada para el Consejo de Derechos Humanos de la organización, las autoridades venezolanas han suministrado ayuda esencial para llevar a cabo ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura desde 2014. El informe de 443 páginas señala como responsables directos de estos crímenes a Maduro, así como también a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y a los ministros de Interior y Defensa Néstor Reverol y Vladimir Padrino López, respectivamente, entre otros altos funcionarios. El canciller venezolano Jorge Arreaza dijo en Twitter que el informe está plagado de falsedades y procede de una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington. Esperamos que el gobierno de Venezuela lea el informe y tome en serio recomendaciones que hacemos en él. Según el derecho internacional y de acuerdo con la misma legislación local, el Estado venezolano es el principal responsable de estos crímenes y sus autores deben responsabilizarse, le dice a BBC Mundo la jurista Marta Baliñas, presidenta de la misión a cargo de la investigación. Este tipo de violaciones deben acabar y las víctimas de estos crímenes deberían recibir reparaciones, agrega. Pero más allá de las recomendaciones que ofrece el informe, expertos hablan de sus posibles consecuencias. Son crímenes que la CPI puede juzgar. Marco Rossini, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Westminster en Londres, explica que hay tres posibles escenarios tras la publicación del informe. El primero de ellos es que se involucre la Corte Penal Internacional en La Haya, que juzga casos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Este informe habla de crímenes de lesa humanidad de varios niveles, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, etc. Son crímenes que la CPI puede juzgar, pero tienen que ser crímenes graves. Es probable que la CPI acepte juzgar un caso de tortura o dos, le dice el jurista a BBC Mundo. La CPI primero suele llevar a cabo investigaciones preliminares que en el caso de Venezuela ya comenzaron en febrero de 2018. El objetivo de este tipo de pesquisas es determinar si la CPI debe proceder a realizar una investigación completa. Luego, si los investigadores recogen pruebas de crímenes lo suficientemente graves, de casos donde los crímenes de lesa humanidad son una política de Estado y la tortura se utiliza como herramienta política y no como situación individual, se abre un caso, explica Rossini. Aunque este tipo de informes pueden ayudar a recoger evidencia, los investigadores de la CPI llevan a cabo sus propias pesquisas. Y como miembros de la CPI, Venezuela tiene la obligación de cooperar en el caso. Lo que dice la jurisdicción universal. En el largo plazo, el informe de la ONU tendrá consecuencias para Maduro, Cabello y los demás funcionarios involucrados, según el profesor de la Universidad de Westminster. Cuando se trata de crímenes tan graves, también existe lo que se conoce como la jurisdicción universal. De acuerdo con el derecho internacional, cualquier tribunal en el mundo podría iniciar investigaciones y enjuiciamiento en contra de estas personas, incluso si se encuentran en otro país y si el delito se cometió en el extranjero. Esto implica que si viajan a estos países en donde tienen un proceso abierto, corren el riesgo de ser encarcelados. El régimen de Maduro dijo a la Unión Europea que es imposible posponer las elecciones parlamentarias en Venezuela. El Grupo Internacional de Contacto, GIC, integrado por países de Europa y América Latina, indicaron que el calendario electoral actual no permite el despliegue de una misión de observación electoral. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que es imposible posponer las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre, en respuesta a las recomendaciones planteadas por representantes de la Unión Europea de cara a los polémicos comicios. La Unión Europea sugirió la posibilidad de postergar la fecha de las elecciones en Venezuela, pero es imposible porque es un mandato constitucional. La Constitución en su letra dice que el 5 de enero del año 2021 se tiene que instalar la nueva Asamblea Nacional, dijo Maduro durante una videoconferencia con candidatos oficialistas. Las votaciones para renovar al Parlamento
único poder legítimo actualmente en Venezuela, son boicoteadas por una treintena de partidos que concentran la mayoría opositora al tildarlas de un fraude. Sin embargo, el 2 veces candidato a la presidencia de Venezuela, el opositor Enrique Capriles, llamó a participar. Este jueves, miembros del Grupo Internacional de Contacto, integrado por países de Europa y América Latina, indicaron que el calendario electoral actual no permite el despliegue de una misión de observación electoral, según un comunicado publicado tras una reunión ministerial por videoconferencia. Ello luego que el pasado 2 de septiembre el régimen de Maduro invitara a la ONU y la Unión Europea a participar como observadores en las parlamentarias. Conducta injerencista. La declaración ministerial es vista con preocupación por el gobierno venezolano, de acuerdo a un comunicado difundido la noche del jueves por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura. Este cuerpo indefinido reincide en su permanente conducta injerencista. Su más reciente declaración no es más que una compilación de insólitas intromisiones, indicó el texto. Los miembros del GIC expresaron además su profunda preocupación por las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, al tiempo que respaldaron el trabajo de la misión de investigación de Naciones Unidas. El equipo de investigadores que no pudo trabajar sobre el terreno afirmó en un informe divulgado el miércoles que el dictador Maduro y varios de sus ministros estaban detrás de crímenes de lesa humanidad. Caracas denunció por su parte que el documento estaba plagado de falsedades. El pasado 11 de agosto, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, abogó por un aplazamiento de las legislativas al considerar que no existían condiciones para organizarlas ni para que la Unión Europea enviara una misión de observación electoral. Imposible. Pidan lo que ustedes quieran, pero no nos pidan lo imposible. No nos pidan violar la Constitución. Es un mandato, eso está claro, subrayó Maduro en una alocución transmitida por la televisión estatal. La oposición lo acusa de usar el control que ejerce sobre todos los poderes públicos, para acabar con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva. No obstante, el régimen de Maduro considera que se trata de señalamientos infundados hacia el sistema electoral del país caribeño. Le planteó a la Unión Europea que lo piense bien, que mejoremos nuestras relaciones, que tengamos diálogo permanente como lo estamos teniendo, que lo piensen mejor. En Venezuela va a haber elecciones, insistió Maduro. A la cabeza del boicot opositor, Juan Guaidó, mandatario interino desde enero de 2019, luego de que el Parlamento declarara la usurpación de Maduro tras reelegirse en mayo de 2018 en comicios fraudulentos, reiteró este jueves en Twitter que no hay condiciones para una elección libre en Venezuela. Estados Unidos, que desconoce a Maduro y en su lugar reconoce a Guaidó junto a medio centenar de países, ha advertido que no contribuirá a legitimar otro fraude electoral en Venezuela, una afirmación considerada el colmo por el gobierno de Maduro. Por otro lado, reporte del régimen de Maduro. Venezuela se acerca a los 65.000 contagios de coronavirus. Caracas volvió a ser la región que más casos nuevos reportó con 193, seguido por el céntrico estado de Miranda, donde se detectaron 129. En las últimas 24 horas murieron 9 personas, que elevan el número total de fallecidos a 520. Venezuela detectó en las últimas 24 horas 868 nuevos casos de COVID-19, por cuanto los casos totales ascendieron a 64.284, informó este jueves la vicepresidenta ejecutiva del país caribeño, Delcy Rodríguez. En las últimas 24 horas se confirmaron 824 casos comunitarios y 44 importados, para un total de 868 nuevos contagios, dijo Rodríguez en su cuenta en Twitter. La capital venezolana, Caracas, volvió a ser la región que más casos nuevos reportó con 193, seguido por el céntrico estado de Miranda, donde se detectaron 129 contagios. Los casos importados, como llama el régimen de Nicolás Maduro a los migrantes que retornan por la crisis que provocó la pandemia en los países de la región, procedían de Colombia e ingresaron por los pasos de los occidentales estados de Apure, Táchira y Zulia con esta nación, añadió Rodríguez. Asimismo, la funcionaria venezolana informó de la muerte de otras 9 personas por causas relacionadas con la COVID-19, que elevan el número total de fallecidos a 520.
Rodríguez también dijo que el 82% de los contagiados superaron la infección y que el país registra solo 11.200 casos activos, todos ingresados en hospitales y clínicas privadas. El mandatario venezolano Nicolás Maduro dijo el domingo que los contagios, ubicados en una media de 1.000 diarios, están controlados, al tiempo que auguró que empezarían a disminuir a fin de mes. Sin embargo, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales alertó esta semana que la pandemia puede empeorar en los próximos meses con 14.000 infecciones diarias en caso de que no se reduzca significativamente la tasa de contagio en las siguientes semanas. El régimen ha asegurado en los últimos días que está preparando la vuelta a la normalidad y por ello ha supervisado la implementación de protocolos para evitar contagios en terminales terrestres y aeropuertos, así como en balnearios públicos. Venezuela cumplió este miércoles 6 meses de un confinamiento que una semana es estricto y en la siguiente es flexible. A lo largo de este medio año, la moneda nacional se ha devaluado casi 80% frente al dólar estadounidense, con el que se completan la mayoría de las operaciones en el país.